Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la semana número 4. Conforme a la planificación, ya vamos a enlazarnos en la siguiente unidad que empezamos con lo que es el proceso contable en una empresa de servicios. Dentro del contenido programado, vamos a identificar conceptos elementales, el flujograma del proceso contable, vamos a identificar adicionalmente lo que son los documentos fuente, dentro de documentos fuente, la importancia, ciertas normas para la preparación y presentación, así como también características destacables de los documentos fuente. Conforme el objetivo que se pretende alcanzar con las temáticas señaladas, sitúa identificar los documentos fuente en el proceso contable, reconocer la importancia y características de los documentos contables, comprender el flujograma del proceso contable que implica en una empresa de servicios. Es necesario hacer un recordatorio de aquellos conceptos previos que, si bien vienen siendo ejercidos, manejados desde el sistema de nivelación, y por ende también son ratificados, ampliados en lo que es ya en la carrera de pregrado. En este caso, en el primer ciclo, identificamos la base legal asociada con lo que es el proceso ciclo contable. En ese sentido, vamos brevemente a identificar que, si bien las transacciones, los hechos económicos o las operaciones que se levantan, que se ejercen por una persona natural y o jurídica, deben traspasar por un ciclo o una serie de fases o etapas. Indispensablemente uno de los documentos válidos, conocido llamado como documento fuente, es el que nos da credibilidad, nos da seguridad, nos da certeza, identifica la legalidad, la objetividad de la transacción como tal y sustento para el proceso de registro pertinente. Por tanto, al hablar del ciclo continuo o proceso continuo, identifica desde un primer momento el hecho de contar con los documentos o comprobantes fuente que respaldan una a una las transacciones. Luego de ello se procede con el registro en el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, identificando también de manera íntegra lo que es los ajustes y clasificaciones contables para poder tener y armar los estados financieros. Bueno, si bien el tema contable es un mecanismo, es un soporte técnico que precisa justamente el hecho de acertar, de priorizar la toma de decisiones, por cuanto se fundamenta de manera técnica los resultados, es decir, se presenta de forma razonable las cifras o los valores en cada una de las cuentas de los estados financieros. Bueno, hasta el momento prácticamente se ha hecho una revisión de lo que es la contabilidad dentro del ámbito de un sector comercial. Una empresa comercial tiene una de las características claves, el manejo de mercaderías, mercancías o artículos que están destinados para ser revendidos y por ende indispensablemente tiene que manejar la cuenta inventario de mercaderías. Pero en el caso de las empresas de servicios, son aquellas que provisionan un tema de asesoría, de capacitación, consultorías dentro del ámbito de servicios de salud, de educación, entre otros. Prácticamente aquí el componente clave es ingresos por los diferentes servicios con las cuentas puntualizadas y los costos y gastos correspondientes dentro de la parte operativa. Bueno, continuamos y dentro de lo que es el flujograma del proceso contable, se había señalado ya que el punto de partida constituyen los comprobantes o documentos fuente. Hoy en día, la era tecnológica da espacio e invita a las empresas para mantenerse dentro de los parámetros de competitividad, de sostenibilidad, a que se dinamicen con la adquisición de sistemas, de softwares apropiados para los procesos, las operaciones como tal. En ese sentido, prácticamente todas las operaciones, hechos económicos, transacciones están solventadas, están ingresadas a través de dichos sistemas. No obstante, como contadores debemos conocer cuál es el proceso que se debe seguir, la ruta que se debe manejar. Si bien el software está parametrizado, está configurado, está prácticamente
manejado en función de un paso o una serie de pasos a la vez. Entonces, en ese sentido hay que estar claros cuál es la ruta como tal. Entonces, bueno, dentro de lo que es la diagramación de los pasos del proceso contable, obedecen, y recalco nuevamente, comprobantes o documentos fuente. Luego tenemos el estado de situación financiera, que se prepara al inicio del periodo. Luego, cada una de las operaciones, transacciones, hechos económicos son manejados de acuerdo al orden cronológico como se fueron suscitando, y en función de ello, lógicamente, tienen que evidenciarse los registros en el libro diario, considerando el plan o catálogo de cuentas que cumple, que aplica la empresa. Luego de ello tenemos el libro mayor o la mayorización, el balance de comprobación, el libro diario de los ajustes y reclasificaciones contables, la hoja de trabajo y los estados financieros, que finalmente son el insumo y el producto técnico que maneja la parte contable. Entonces, dentro de ello es necesario identificar que en un sistema informático la programación como tal está establecida en base a esto, ¿no? ¿Quiénes son los programadores? Son los profesionales en el área de sistemas, pero lo clave es que conozcan justamente la ruta, los productos, los insumos claves que se levantan, que se elevan en cada una de las etapas. Vamos a hablar un poquito del primer paso, que son los comprobantes o documentos fuente dentro del ciclo o proceso contable. Y en este sentido vamos a identificar que los comprobantes o documentos fuente, ¿cuáles son los comprobantes y documentos fuente en general? Vamos a identificar facturas, notas de venta, cheques, pagarés, letras de cambio, contratos de arriendo, un contrato de algún servicio en específico, el tema, por ejemplo, de las pólizas de contratación de seguros, el tema del documento formal en donde se identifique la adquisición de una licencia de un software o un paquete informático, eh, los registros de titularidad o de propiedad de un vehículo, de un bien inmueble determinado. Entonces, cualquier documento que justamente sustente y dé la certeza de que se llevó a cabo cierta transacción. Y bueno, recordemos brevemente, una transacción es justamente el hecho en donde se genera ese intercambio, ¿sí? De un bien o de un servicio, pero siempre y cuando esté representado en términos monetarios. Entonces, en ese sentido, vamos a identificar una serie de documentos. Hay operaciones de compras, de ventas, de cobros, de pagos, de permutas o intercambios, etcétera. Entonces, en ese sentido, los comprobantes o documentos fuente constituyen y cumplen uno de los primeros puntos, la evidencia legal, porque a través de los mismos puedo dar fe que realmente se llevó a cabo, se realizó determinada transacción. Función de respaldo, dentro de la óptica del contador, el hecho de proceder a hacer un registro contable debe estar enmarcado en el hecho de contar con el comprobante o documento fuente. En un momento indicaba y decía que si es que el contador no tiene el documento respaldo del caso, no puede proceder, no puede anticiparse a un registro. Así la influencia venga desde su jefe inmediato y de eso dependa su trabajo, tiene que actuar con criterio de ética y responsabilidad en ese sentido. La garantía de veracidad, bueno, dentro de la óptica de lo que es los documentos fuente, se está reflejando a través de los estados financieros que toda la información que presente el contador está debidamente avalizada, es decir, cuenta con toda la documentación de respaldo, el expediente pertinente de facturas, de todo tipo de documentos, como ya los señalados, y justamente eso me permite identificar que realmente se suscitó o se dio. Y bueno, uno de los puntos claves es que sirven de soporte para la parte contable y financiera, ¿sí? Entonces, bajo esa línea, vamos a identificar los comprobantes o documentos fuente. ¿Por qué son importantes los comprobantes o documentos fuente? Bueno, de manera concreta y justamente rescatando lo ya señalado, los comprobantes o documentos fuente garantizan primero la confiabilidad en la información que se está mostrando. ¿Por qué? Porque los estados financieros prácticamente ya reflejan resultados, pero que esos resultados estén debidamente validados, respaldados, sustentados, apoyados con los documentos probatorios del caso. El tema de la transparencia de la gestión, es decir, si
como en qué condiciones prácticamente los estados financieros determinan se encuentra una empresa dentro de lo que es tanto la situación económica como la situación financiera. Habíamos señalado que también constituye la base para presentar, para preparar los diferentes asientos contables. Recordemos que los asientos contables son manejados, son realizados en el libro diario. Los asientos contables deben obedecer a un orden cronológico. ¿Qué significa esto? Que en la medida como se fueron dando, es decir, de acuerdo a las fechas, obedeciendo a un calendario, en esa misma línea tienen que ser registrados uno a uno en el libro diario con los asientos contables. ¿Y qué es un asiento contable? Un asiento contable no es otra cosa más que la transacción que se registra en el debe o a la vez también la transacción que se registra, en este caso la cuenta contable que se registra al haber, cuando hablamos de un asiento simple hay una cuenta deudora y una cuenta acreedora con su respectivo valor que se registra tanto en el debe como en el haber, pero también vamos a tener la identificación de asientos compuestos, es decir, una cuenta al debe, así como también una cuenta, dos o más cuentas al haber, o viceversa, varias cuentas al debe con sus respectivos valores y una única cuenta al haber. Por eso asociamos y determinamos y lo identificamos como un asiento compuesto. Bueno, dentro de la óptica de un proceso legal, conocemos, sabemos que una empresa está establecida, está manejada en función de cumplir con ciertas premisas por organismos de control y de regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Una actividad determinada, una actividad económica, una actividad productiva, una actividad en función de la prestación de un determinado servicio está regulada por algún organismo pertinente. Por ejemplo, si hablamos de la superintendencia de compañías, en un momento dado, al considerar llevar a cabo una auditoría externa, es decir, una auditoría para verificar si lo que está ejerciendo la empresa o ha ejercido la empresa en un periodo dado realmente que está dentro de los preceptos y parámetros legales, entonces lleva a cabo este tipo de actividad que se llama auditorías. Es una revisión exhaustiva, una verificación a través de un proceso técnico que se levanta a fin de determinar si realmente o hasta qué punto o grado se cumple con las disposiciones determinadas. Entonces, dentro de eso, lógicamente, vamos a tener la necesidad de respaldar toda la información que haya sido preparada en un periodo dado con los documentos del caso. ¿Por qué? De existir la necesidad del requerimiento, se tendrá que presentar y se tendrá que entregar esa documentación. Bueno, dentro de la óptica de control interno administrativo también es parte clave porque me permite conocer qué operaciones se dieron, establecer una organización a través de esa información de un expediente y justamente me permite ejercer un control por tipo de actividades, tipo de procesos, tipo de operaciones o a su vez de manera conjunta. Bueno, en cuanto a las normas para la elaboración de los documentos, si bien existen ciertos documentos que deben ser manejados a nivel de una empresa, que por efectos de mecanismos de control, es decir, para mantener un orden, para mantener una secuencia, para tener una organización apropiada, los mismos deben ya estar preimpresos. Usualmente o generalmente cuando se maneja ciertos formularios o ciertos formatos en una empresa, es decir, preimpresos, tienen la identificación en su encabezado del logo y lo que es la identificación empresarial. No obstante, por ejemplo, en el caso de las facturas electrónicas, hoy en día a través de la página Servicio de Rentas Internas, en línea, nosotros tenemos justamente el uso y el manejo de estos documentos. Dentro de lo que es la claridad absoluta, es necesario que se consigne en cada uno de los campos y de forma íntegra o completa, es decir, se llene en su totalidad todos los campos indispensables y elementales que deben ser consignados en los formatos o documentos del caso. Cualquier dato inconsistente, incompleto a la vez, lógicamente recae en descartar y no tiene ninguna validez el documento del caso. Por otra parte, también para poder determinar que el mismo documento es válido, indispensablemente tiene que contar con las firmas de responsabilidad.
Y bueno, dependiendo del tipo de documento, hay firmas de responsabilidad de quien prepara, de quien revisa, de quien autoriza, de quien recibe, quien entrega. Bueno, dentro de la óptica de las características de los documentos contables, tenemos la integridad y la exactitud. Por efectos de mecanismos de control, es necesario que todos los documentos obedezcan y sustenten de manera completa a las operaciones o las transacciones que se suscitaron en un hecho económico, así como también deben ser consistentes la información o los datos reflejados en los documentos con los registros contables. La legibilidad y la limpieza. Cuando hablamos de documentos que son llenados de forma manual, es indispensable de que los mismos estén libres de borrones, tachones, manchones o alguna alteración que impida, lógicamente, dar esa visibilidad de la información que se está manejando, porque eso también da espacio a que se descarte o se deseche el documento. Dentro de lo que es las características de los documentos fuente, prácticamente pues, se establecen para ejercer un control cronológico. ¿Qué significa esto? Hace un instante señalaba y decía, los documentos preimpresos nos permiten tener un control apropiado en cuanto a la secuencia o al número del caso. Entonces, en ese sentido, vamos a identificar de acuerdo al orden, a las fechas que deben estar justamente señaladas, cómo se fueron manejando dichos documentos. Bueno, dentro de la óptica de lo que es clasificación por origen de los documentos, tenemos documentos internos, documentos externos. ¿A qué se refiere con documentos internos? Son aquellos que se preparan a nivel de la empresa, del negocio, de la entidad. Es decir, la responsabilidad de la preparación de los mismos recae a nivel de la empresa. Como por ejemplo, tenemos ahí las facturas en una operación de venta, tenemos el caso de las notas de venta, los roles de pago para el tema del manejo de nómina del personal o la planta de personal que maneja la empresa, los vales de caja, que son mecanismos de control interno para el tema de ingresos y también de egresos de caja. En el caso de documentos externos, que es otro tipo de clasificación, externo significa que provienen de afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, son aquellos documentos que serán recibidos por la empresa provenientes de terceras personas o entidades ajenas a la misma. Como por ejemplo, en las operaciones de compra, quien emite una factura es justamente el proveedor. Entonces, por tanto, este es un ejemplo práctico de un documento externo. El tema de los reportes del extracto bancario o estado de cuenta, que de manera mensualizada la institución financiera, es decir, el banco, la cooperativa, donde se mantiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, reporta, en este caso al titular, este documento también constituye un documento externo. Y así en función de otro tipo de operaciones que identifiquen justamente la proveniencia fuera de la empresa. Bueno, dentro de la óptica de diferenciación de control, si bien es necesario y es vital distinguir entre lo que son comprobantes de ingreso y egreso, es elemental. ¿Por qué razones? Porque este tipo de clasificación, este tipo de separación nos permite ejercer un control correspondiente, claro, para efectos contables, para efectos tributarios. Si hablamos de efectos tributarios, estamos hablando de las disposiciones que establece el fisco, es decir, en el tema de pago de tributos, impuestos, tasas, contribuciones. Vamos a identificar la clasificación por función operativa y dentro de ello tenemos los documentos negociables, así como también los documentos no negociables. Y esta prácticamente es una clasificación que ya viene siendo manejada y debe estar al alcance de su conocimiento por cuanto en el sistema nivelatorio se maneja esta clasificación, se explica esta clasificación, se realiza desarrollo de llenados, es decir, la parte práctica de llenados de los documentos. Entonces, únicamente vamos a recordar esto. Dentro de la clasificación por función operativa tenemos la clasificación en documentos negociables y la clasificación en documentos no negociables. ¿Cuáles son los documentos negociables? Son prácticamente aquellos documentos o instrumentos, podríamos decir, que permiten realizar operaciones financieras y de crédito, como por ejemplo, dentro de esto tenemos la letra de cambio, tenemos el pagaré, un cheque, que es un reflejo vivo del tipo de documento negociable.
Por otra parte, tenemos los documentos no negociables. Se llaman documentos no negociables porque permiten solventar aquellas transacciones manejadas o realizadas por una empresa, como por ejemplo, operaciones de compras, operaciones de ventas, por ejemplo, el tema de las facturas, en el tema de una nota de débito, una nota de crédito, pues son documentos dentro de esa clasificación. Bueno, dentro de lo que es el proceso de registro y sistematización, del documento físico al sistema contable. Como ya se había manejado en primera instancia y se señalaba de que hoy en día las empresas, por el hecho de la competitividad, por el hecho de la era tecnológica, tienen que estar a la vanguardia y enlazarse con el tema del manejo de un sistema, a través de un sistema computarizado o un sistema informático contable, el tema de las operaciones y transacciones. En el caso de operaciones para empresas pequeñas, se lo puede ejercer desde la óptica manual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un número limitado de operaciones o transacciones. Pero si hablamos ya de empresas medianas, de empresas grandes, en donde el volumen de operaciones, transacciones, así como también la cuantía de las cifras o valores que manejan en función de las transacciones, de las cuentas contables, ya demanda indispensablemente del manejo de un sistema informático. Pero es clave que exista ese enlace y esa articulación entre los documentos fuente y lo que se está ingresando en cuanto al sistema o al software contable. Si bien los sistemas están programados, están configurados, están establecidos obedeciendo a las características puntuales, particulares y las necesidades del manejo de las operaciones, de las transacciones. No obstante, el profesional, el contador, tiene que tener un conocimiento técnico apropiado para poder identificar alguna inconsistencia, por cuanto el sistema no le va a generar una alerta si, por ejemplo, registro un valor que en el comprobante o documento fuente me señala $45 y resulta que registro por $54. Entonces estoy manejando una inconsistencia en el registro en cuanto al valor. Entonces son cositas, son cuestiones que desde la óptica de la persona que manipula el sistema, tiene que tener la apropiación debida dentro de lo que es el manejo del proceso como tal. Bueno, en la parte final y para concluir en el tema de lo que es las conclusiones sobre lo que es esta unidad o este apartado, es necesario señalar y determinar de forma concreta qué son los comprobantes o documentos fuente. Son documentos que evidencian, que sustentan, que dan credibilidad, legalidad, que certifican que se llevaron a cabo las transacciones. Si yo digo son documentos, significa que son respaldos a operaciones de compras, ventas, cobros, pagos, etcétera. Es necesario tener claro en el tema del flujograma eh, cuáles son los pasos que se debe seguir y no olvidarnos del tema del ciclo contable. Todo nace a partir de el comprobante o documento fuente, es decir, el hecho, la transacción, cuando se da, cuando se ejerce, siempre y cuando la misma esté avalizada y respaldada con el comprobante del caso. Y posteriormente los pasos que ya se había figurado, desde el paso donde se establece el estado de situación financiera que se prepara al inicio del periodo, hasta llegar a la presentación y preparación de los estados financieros. En normas de elaboración, si bien en el periodo anterior, la materia normas internacionales de información financiera fueron estudiadas y por ende este marco normativo justamente está establecido para determinar procedimientos técnicos, así como también que estos sean estandarizados desde la óptica de que se permite ejercer la comparabilidad, se permita asegurar la transparencia, el tema de la gestión institucional clave dentro de una organización o de un ente. Bueno, en esta última parte en donde se identifican preguntas, me permito hacer la explicación de manera concreta de la actividad AP de la semana. Bueno, es una actividad
está señalada como tema documentos fuente. De manera concreta, vamos a elaborar los siguientes documentos fuente. Dos comprobantes de venta, una factura, una nota de venta. Adicional a eso se pide un rol de pagos, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, un comprobante de retención, comprobantes de ingreso y un comprobante de egreso de caja. Se pide que se maneje con los mismos grupos de trabajo, ya fueron establecidos, ya fueron manejados, si bien en una actividad previa APE, ya ustedes ejercieron un trabajo relacionado con lo que es una empresa, ¿qué es lo que van a hacer, por favor? Todos estos documentos que acabo de señalar, que acabo de describir, por favor, van a ser identificados y bajo la óptica de cómo se debe proceder a llenar, entendiendo, por favor, que ustedes ya están familiarizados, ya estudiaron en este caso en el sistema nivelatorio, estudiaron lo que es la materia de contabilidad, así como también en el periodo anterior. Por favor, vamos a proceder a llenar estos documentos y únicamente luego de que llenan estos documentos, por favor, me van a identificar en esa empresa de los documentos llenados, cuáles son los documentos que la empresa maneja, ¿sí? Me hacen un señalamiento puntual, nada más. En eso consiste el trabajo. Por favor, no se olviden y recuerden que dentro de lo que se pide está, por ejemplo, decía dos comprobantes de venta. La factura. ¿Qué es la factura? Prácticamente es un documento de constancia de venta que está autorizado por el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es lo que hace este documento? Respalda la transferencia de un bien o la prestación de un determinado servicio. ¿Sí? Dentro de eso, por ejemplo, recuerden también que en el tema del llenado, la factura debe estar separada, el valor del bien o del servicio y de manera independiente el registro si es que aplicare el tema del impuesto al valor agregado como, conocido como IVA. Por ejemplo, otro de los comprobantes o documentos fuente es en comprobante de venta, es la nota de venta. ¿Qué diferencia tiene con la factura, la nota de venta? Y si es que el bien o el servicio ya incluye, tiene o marca IVA, no hacemos un desglose, registramos el valor total, ¿sí? El rol de pagos. ¿Qué es el rol de pagos? Bueno, el rol de pagos prácticamente es un documento en donde se detallan los ingresos, así como también los descuentos que se le hace a un empleado y a un trabajador que mantiene la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de eso, algunos componentes que tiene este documento, por ejemplo, tiene que indicar lo que es el sueldo, si existen horas extras, el tema del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde la óptica de aporte patronal, lo que le descuenta a su empleado y trabajador por el aporte personal, que en este caso el 9.45%. ¿Qué más tenemos en el requerimiento? Una letra de cambio. Bueno, ¿qué es de manera concreta la letra de cambio? Si bien es un documento legal, que tiene la figura legal de crédito, ¿no? Donde una persona prácticamente ordena o se compromete a pagar a otra persona una cierta cantidad de dinero en un tema dado. Este documento tiene legalidad frente a aspectos jurídicos que se puedan devenir a futuro, ¿no? Luego de ello tenemos el requerimiento del pagaré. Bueno, dentro de lo que es el pagaré, asimismo es un documento en donde se denota una promesa incondicional de pago, que también tiene la misma figura legal que ya habíamos señalado hace un instante. El cheque es una orden de pago que es emitida contra un banco, en donde en este caso necesariamente el cuenta correntista, porque únicamente quien no ejerce o quien mantiene una cuenta corriente puede hacer uso del talonario de cheques. Es un mecanismo, una forma de pagar, ¿no? Bueno, el otro, el comprobante de retención. ¿Qué es el comprobante de retención? Prácticamente es un documento en donde el comprador, siempre y cuando sea catalogado y sea habilitado como agente de retención, retiene impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? El impuesto al valor agregado, que se conoce como IVA, y por otro lado también el impuesto a la renta. Pues estos documentos, en este caso, también son documentos que están autorizados por el Servicio de Rentas Internas. De manera concreta, el comprobante de retención constituye un documento que denota al proveedor, es decir, para el proveedor le sirve como crédito tributario.
Bueno, también se solicita el comprobante de ingreso de caja. Este documento se prepara a nivel interno, es un documento interno que maneja la empresa, en donde respalda la entrada de dinero a la empresa, ¿sí? Como por ejemplo recibir en efectivo el cobro por parte de un cliente, entre otros conceptos que se podría hacer, ¿no? El comprobante de egreso también es de la misma manera una constancia, un documento que se prepara a nivel interno en donde se respalda justamente la salida o el egreso de dinero. Por ejemplo, por un pago en efectivo o de un determinado servicio. Entonces, bajo esa línea, por favor, debemos preparar esta actividad.